Contador, tu podcast. Pasión por lo que hacemos y cómo lo hacemos. ¿Qué onda? Pues aquí estamos. Me encanta esa camisa y a mí Sí, fíjate que circunstancialmente la agarré otra vez, ¿no? Oigan, este programa va a estar chido, como todos. No se crean. Modestia. Humildad ante todo. Ahí no perdamos el piso, por favor. No, va a estar padre porque les vamos a platicar por ahí dentro de la lluvia de ideas que estuvimos haciendo con el equipo. Creo que surgió un tema bastante interesante, ¿no? Aquí hablamos mucho de impuestos, hablamos de lo fiscal, el SAT. Ahí el programa pasado nos andamos peleando con el REPSE, hemos hablado del IMSS, pero también de repente rescatamos dentro de las conversaciones la importancia de no perder el sentido financiero, ¿no? Y bueno, algo que hemos comentado en las juntas y algo que vemos mucho con nuestros clientes es que ante todo un empresario, un profesionista, pues debe de tener ese sentido financiero de poder entender y analizar desde esa perspectiva cómo va su negocio. Entonces hoy les vamos a pasar algunos tips o les vamos a dar algunas ideas interesantes de qué aspectos financieros deberían de estar evaluando de manera recurrente y deberían de estar cuestionándose, sobre todo para poder garantizar que el camino vaya en una curva de crecimiento financiero, por lo menos que los aspectos estén controlados, ¿no? Y creo que es bastante interesante y cada vez más en mi primer contador y en la empresa, en WeSolve, llevamos toda nuestra asesoría a esa línea, ¿no? A también poder ver los negocios, no solo fiscalmente hablando, sino también financieramente hablando, ¿no? Y está muy chido y les vamos a dar una probadita el día de hoy. Va en esa línea el programa. ¿Cómo ven? Sí. Me parece muy bien. Es que yo creo que cada vez... Muy bien. Yo creo que cada vez vengo a aprender. Es más importante toda la parte financiera, porque podríamos llevarlo como en dos líneas, ¿no? O sea, yo creo que son pocos los negocios y pocos las empresas que su parte fiscal y contable es igual a su parte financiera. O sea, incluso existen diferentes tipos de contabilidades: contabilidad fiscal, contabilidad de costos, contabilidad financiera. O sea, hay un montón de cosas dependiendo de la información que queremos ver. Entonces, también, pues lo que da ese flujo y esa vida a los negocios, pues más que la parte fiscal, pues es la parte financiera. O sea, cuidar cómo está funcionando el negocio, cómo funcionan sus ciclos, cómo funcionan pues ya cosas como su cobranza, su facturación, sus pagos, presupuestos. O sea, entonces de eso es de lo que queremos platicar, que también es una línea muy importante donde hay que cuidar ciertas cosas y que a veces en el día a día y en la práctica confundimos, ¿no? O terminamos comiéndonos todo ese dinero. Sí, claro. Y que creo que también algo que pasa es que nos imaginamos que los impuestos es algo ajeno a lo financiero y la neta es que también es un número. A veces tomamos decisiones... un costo, de cierta forma. Exacto, es un costo, ¿no?, del negocio. Es un socio que tenemos que hay que... Es un dividendo, si lo quieres ver así, muy perrón, ¿no? Es como un dividendo. Y hay a veces decisiones que creo que las podemos explicar ahorita dentro de los tips que traemos, que a veces tomamos decisiones pensando nada más desde la parte fiscal o desde el punto de vista fiscal, cuando en realidad son decisiones financieras, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo me atraso en temas de impuestos, la verdad es que me estoy financiando con el SAT, que me está cobrando muy caro. Una tasa de interés. Una tasa de interés por no pagarle a tiempo los impuestos. Y entonces uno dice, no, pues me voy a retrasar con el SAT. Mira, si me hago esto y luego acá, o sea, al final, a lo que queremos llegar con este programa también es a tener ese sentido financiero, porque todos los negocios vamos para allá y lo vamos a estar cuidando. Y fíjate, qué interesante ejemplo acabas de poner, Andrea. ¿Cuál es la tasa que te cobra el SAT? ¿1. qué? 1.53 1.53 mensual. Okay. De recargos. Más solo recargo. Más actualización. El índice, el factor de actualización que dependerá del... Échenle que más o menos un 25% al final del año, ¿no? Si lo anualizáramos, un 25% anual. O sea, imagínense que ustedes están financiando con el SAT. No, es 1.5 más recargos, actualización y toda la onda. Pues, ¿qué te gusta? Que si se vaya un 22, un 25 por ahí, más o menos. Entonces, imagínate que se te hace fácil financiarte con el SAT cuando tal vez podrías conseguir un préstamo a una tasa más baja y te sale más barato endeudarte de otra forma que estarte financiando con el SAT, ¿no? Y olvídate de las
contingencias y de los problemas que te pudiera generar eso, ¿no? Claro. Te podrían llegar multas, te podrían Claro. llegar revisiones, invitaciones. Pues es pros contras porque hay un acuerdo conclusivo que me quita, Cosas. que me Sí, condona mucho. pero bueno, desde una parte financiera, pues hay que analizar las tasas de hasta interés. pero hasta para lo financiero tienes que Hasta saber de para todo eso. para ver pros, contras y ver qué tanto riesgo Que sí vas a estás pagar y que no teniendo. vas a tener que pagar, ¿no? Por ahí hicimos como una lluvia de ideas y aterrizamos como 3, 4 puntitos importantes que les vamos a compartir, pero uno de los que queríamos desarrollar y es como de los primeros o el principal, es la diferencia entre rentabilidad y liquidez, ¿no? Porque de repente vemos muchos negocios que son muy rentables pero nunca tienen dinero, se atoran, ¿no? Es el típico que dice... No, es el típico que dice, oye, pues yo nomás veo que vendo un chorro, pero no veo la lana, ¿no? O mis números dicen que tengo mucha utilidad. Soy millonario en el Excel, pero pues no veo cómo, no me alcanza para pagar. Entonces, es bien importante, como lo decía Lili, que entendamos los ciclos financieros de los negocios, porque tú puedes estar vendiendo súper bien, ¿no? En papel, anteriormente así se decía, en papel, ahora pues en CFDI virtual, En facturas, ¿no? En en factura. Pero en liquidez, pues realmente es lo que es la gasolina del negocio. Y entonces, tanto es peligroso no monitorear la liquidez, porque la liquidez es lo que te permite echarle gasolina al carrito, como no monitorear la rentabilidad. ¿Por qué podría ser peligroso financieramente hablando? Porque si nomás te fijas en la rentabilidad, eres millonario en Excel, ¿no? Y puedes decir, no, pues aquí se que gana un chorro de lana, pero volteas al banco, volteas a la cartera y no traes flujo, ¿no? Entonces, si nomás estás viendo la rentabilidad, puede que estés perdiendo el otro factor, que es el que te permite seguir avanzando, cumplir tus compromisos de pago, etcétera. Pero si por otro lado estás volteando nomás a la liquidez y pierdes de vista la rentabilidad, puede que nomás estés viviendo con el flujo, con el ciclo de efectivo, con el puro caminito del dinero, pero tal vez te estás financiando con un proveedor, Como jinete. te estás financiando con el SAT, Como un buen te jinete. estás jineteando, ¿sí me explico? Entonces tú dices, oye, sí tengo lana porque veo que me están pagando, veo que sí está entrando flujo, veo que sí está entrando lana, pero el día de mañana me atrasé con un proveedor, pedí un crédito, tal vez algún gasto que iba a hacer para cierto concepto me lo aventé en otro, y entonces te vas dando cuenta que sí traes dinero porque tienes un negocio generador de flujo, pero que tal vez no es rentable, ¿no? Entonces, ese concepto yo creo que es súper clave y es por eso que muchas veces nosotros recomendamos que dentro del análisis que se va a hacer siempre se haga desde la doble perspectiva, ¿no? Desde la rentabilidad, que es contra factura, si lo quieren ver así, es decir, lo que vendí contra lo que gasté, independientemente si está cobrado y pagado. Y por otro lado, el de flujo de efectivo, que es lo que cobré contra lo que pagué, pero efectivamente salió el dinero, ¿no? Teniendo esas dos perspectivas, van a poder tener un análisis de, oye, tal vez sí soy un negocio muy rentable, pero mi bronca es la liquidez. O al revés, tal vez soy muy líquido, pero mi bronca es la rentabilidad. Y créanme, hemos visto negocios muy líquidos que el día de mañana se vuelven una bola interminable de pasivos justamente por no monitorear la rentabilidad, y al revés. Hemos visto negocios que son negociazos, pero por no tener la liquidez terminan cerrando porque a fin de cuentas no tienen Porque las cuentas para por echarle cobrar gasolina, ¿no? no pagan gastos, no pagan Sí. la operación de la empresa. Tendrás activos Cuando- hermosos, pero sí, no traes lana. O cuando vendes a un plazo muy largo de crédito. O sea, de aquí a que yo ya vendí ahorita, pero de aquí a que me paguen a 30, 60, 90 días, 180 días, pues necesitas considerar muy bien todo ese flujo y ese financiamiento que vas a tener que poner para esperar y aguantar hasta que entonces sí voy a Sí, cobrar. por eso surgen Porque- los factorajes Exacto, financieros. y porque todo eso. durante ese tiempo pues yo no voy a tener dinero para así cubrir mis gastos. Ojalá mi ciclo de pago sea igual al de cobranza, pues no hay tanto problema. Cuando mis ciclos de proveedores son más cortitos, yo le tengo que pagar a mi proveedor a 30 días y a mí me pagan a 90 días, pues entonces significa que tengo que financiar. Y ahí hay un una costo parte, ya ¿no? indirecto Mira, yo financiero. no sé Sí, si es un costo. nosotros en los negocios evaluamos, se nos hace muy fácil a veces de, bueno, le damos un mes, bueno, lo damos a 60 días y no le estamos impactando a nuestro cliente ese desfase
que sí le tendríamos El que costo estar del dinero. incluyendo, porque yo de todos modos voy a tener que conseguir ese dinero de alguna manera. Así y me va a es. costar. Ningún dinero. La es nómina gratis. no te va a esperar a que te pague el cliente, y si tú traes un desfase, como bien lo dice Lili, entre proveedor y cliente en cuenta por cobrar y cuenta por pagar, ese desfase trae un O me costo trepo a mis financiero. proveedores a mi ciclo de, oye, hasta que me paguen te pago. Claro, que honestamente sería el esquema más justo, ¿eh? Oye, si vas a entrar conmigo a este proyecto, pues entonces en cuanto yo cobre te pago, pero aguántame a que se empaten los tiempos, ¿no? Porque si no me atoro. Depende de qué estamos hablando, ¿no? O sea, A no la es fácil gente- y no No, funciona y a la así. gente que trabaja conmigo, pues no le puedo decir espérame a que cobre para que te Claro. pague, ¿no? Que es uno de los gastos más Sí, no, fuertes que será tiene una proveedores, empresa, la tus nómina. gastos operativos y eso pues nos espera. Siempre tienes que entrar en Ajá. ese ciclo virtuoso, ¿no? Entonces, uno de los principales puntos es ese, que sí hagan un análisis de rentabilidad, es decir, qué margen traigo yo en mi negocio a nivel Excel, vamos a llamarlo así para entenderlos. Y el otro es ya metiendo en el juego la liquidez, si realmente tengo el flujo requerido para operar la empresa, ¿no? Y entonces, esa combinación es lo que nos va a permitir entender si necesitamos financiarnos o no. Y si necesitamos financiarnos, pues evaluar qué monto y también a qué tasas y qué costo implicaría. Porque si se necesitan financiar, ya sea con un factoraje, como lo dice Lilio, pidiendo algún crédito revolvente, que son súper famosos, pues a fin de cuentas tendrían que también integrar eso como parte del gasto. Pagar un interés, pues ya también se vuelve un gasto y que obviamente te afecta en la rentabilidad, ¿no? Entonces es bien interesante ese juego. Estamos hablando de ese punto, estamos hablando del otro punto, la diferencia entre lo que es un sueldo y una ganancia, ¿no? Y creo que eso es clave en los empresarios, en los emprendedores, en los que en un principio cuando van arrancando con una idea dicen, no hombre, es que voy arrancando, no me voy a pagar nada. Es igual de mal decir eso que decir, como soy el dueño, me voy a pagar $1,000,000 de sueldo porque soy el dueño, ¿no? Cuando realmente es un sueldo que está completamente fuera de mercado, y ¿no? merezco todo. porque soy yo, fue mi idea. Ahí entra también mucho el tema en eso de un sueldo o una ganancia, entra el tema de cuando tu negocio se convierte pues en un autoempleo. ¿Sí? ¿No? En un autoempleo o si verdaderamente es un negocio. Claro. Entonces, es muy importante esa parte y creo que cuando hablamos con algunas personas de que hay que cuidar en una empresa desde el ámbito financiero, el que el dueño tenga un sueldo creo que es clave, porque muchos de los negocios y los problemas en los que caen las empresas es porque agarran la cuenta de la empresa muchas veces como cartera personal y entonces se nos hace fácil empezar a gastar dinero. Es que porque si hay veo- dinero, es porque que en la veo cuenta hay cuenta dinero. tiene dinero, Why empiezo not? a pagar cosas, es mi cartera personal y no me pongo un tope de un sueldo que si lo hiciéramos de la otra forma, pues es más estructurado, más organizado y también acorde a la realidad de la empresa, ¿no? Sí, cuánto necesito yo también para vivir y poderme enfocar en mi chamba, pero también la realidad del negocio y cuánto me pueden pagar, a empezar a sacar dinero a la güey y luego lo que va a pasar es que voy a dejar una bronca en la empresa y se va a hacer una bolita de nieve. Y ¿no? luego está bien chistoso porque pues hemos hecho análisis de temas en esta línea y nos dicen, no hombre, es que este negocio no da lana. Y a la hora que nos metemos a analizar así como que, oye, pero este negocio que vende plátanos, como por qué gasta en un kinder, ¿no? ¿Y por qué pongo el ejemplo tan absurdo? Porque empieza a ver gastos de un kinder y empieza a ver gastos de cosas que no tienen Unas sentido. vacaciones sin quién sabe. Ajá, un crucero. un Claro, crucero, ¿no? O empieza a ver que Y por los plátanos del Caribe. gastos muy, donde muy claramente podemos ver que pues, Es tu vida personal. no tienen que ver con el negocio, ¿no? Que son la vida personal de los socios, de los dueños, etcétera. Entonces, de repente vemos negocios que son sumamente rentables o que tienen muy buena liquidez, pero el tema es que le están cargando la mano con gastos que desde esta perspectiva, en donde tenemos que entender la diferencia de lo que es un sueldo y lo que es una ganancia, pues son utilidades, ¿no? Entonces, nadie está peleado con sacarle dinero a un negocio. De hecho, pues bueno, un negocio es un generador de riqueza, no es una asociación, no es una fundación. Un negocio per se debería de estar generando riqueza porque para eso fue creado. Y la riqueza, pues de cierta manera es para extraerla del negocio. Pero cuando tienes identificada esa riqueza, entonces, pues como lo está señalando Lili, pues si determinas un sueldo es porque sabes que eso es parte de tu gasto operativo, de la nómina, que así como tiene que ser la nómina de todos los demás, tendría que salir la tuya o la del socio o la del dueño que está trabajando. Y si el día de mañana
hay ganancias, bueno, pues ya se las repartirán o las invertirán o harán lo que quieran, pero no tendrían por qué estar sacando sueldos estratosféricos cuando ni siquiera saben si el negocio está generando utilidades o si sí son parte de esas utilidades, ¿no? Y es que para darle como realidad al negocio, la neta es que lo que tú estás haciendo en el negocio, si tú no lo estuvieras haciendo, tendrías que contratar a alguien para que lo hiciera. Claro. Entonces, pues, ¿cuánto más o menos le tendrías que pagar a alguien para que haga lo que tú haces? Pues claro que estás metiendo ahí tu tiempo y esfuerzo, necesitarías pagar una nómina por esa posición de esas responsabilidades y funciones. Hay algo ahí que es parte de la realidad del negocio que se necesita para que opere. Claro. Si no estuvieras ahí dedicándole tu tiempo, no estaría. Y creo que es como cuando los negocios empiezan, creo que pueden partir de ahí. Es válido tener ese tipo de prácticas, pero medidas, ¿no? Exacto. ¿Hasta dónde yo ya puedo dar el paso y que sean mis pininos cuando yo digo, a ver, la neta es que yo sí quiero que esto sea negocio? Y cuando nos queremos convertir en empresarios, pues es que quieres que el negocio trabaje y después me dé, no nada más que dependa de mi esfuerzo para yo obtener dinero. Pues no, tendría que crecer para yo venir por una rentabilidad y entonces sí hablar que soy empresario porque gano dividendos, no nada más por mi nómina, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuándo yo ya puedo empezar? A lo mejor podría ser dándole realidad al negocio. ¿Cómo opera? ¿Qué gastos? Y ahí es donde vienen los presupuestos. Y es un buen ejemplo de cómo fijo un sueldo para mí que soy dueña y yo empecé el negocio. Pues tratando de equipararlo tal vez con si yo me salgo de esa posición y alguien va a hacer lo que yo hago, ¿cuánto tendría que pagarle a esa persona por realizar esa chamba, no? Como para darnos una idea de como un parámetro. Y que tal vez en un principio, aunque esté un poco subsidiado, porque entendemos, estamos emprendiendo y ahí vamos empujando el carrito y la fregada, pero sí, es importante que sepan cuál es ese monto y a qué número tienen que llegar. Y pasa muy frecuentemente, por ejemplo, con las rentas, ¿no? Resulta que tienes una tienda o vas a poner un negocio de vender algo, un producto, lo que quieras, y me prestaron un local comercial, entonces no pago renta porque me lo prestaron, entonces estoy ganando 20,000 pesos al mes porque no pago renta. Pero resulta que en el momento que llega tu tía y te dice, oye, mijo, regrésame al local, te sales tú a la calle a pagar una renta de 20,000 pesos y dices, caray, pero si antes me daba 20,000 pesos y ahora ya no me da. Ese es el sentido de realidad. Si tú estás subsidiándole la renta al negocio, estás viviendo en una falsa realidad, porque en el momento en que lo llevas a como debería de ser, pues te das cuenta que realmente tu ganancia estaba haciendo todos esos gastos que estabas omitiendo por una u otra razón. Subsidiando de alguna Entonces, forma. No es que esté mal, aprovechen esos beneficios y aprovechen esos apoyos que podrían llegar a tener, pero no los pierdan de vista. Y el día de mañana, si ustedes quieren saber si el negocio es rentable, pues entonces digan, oye, no estoy pagando renta ahorita, entonces si este negocio quiero que realmente sea un negocio, tendría que darme bajo ese ejercicio los 10,000 pesos que me costaría la renta en otro lugar. Entonces, pues tendré que generarme 12,000 para yo poder decir, pues tengo los 10 de la renta si mi tía no me lo presta y ya le gané 2,000 más. Y esos 2,000 sería la rentabilidad real, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, creo que sí, ese juicio de realidad que le tienes que dar a los negocios es fundamental y es algo que pues vemos muy seguido, o sea, lo vemos muy seguido. De repente vemos negocios tocando así un poquito el brazo fiscal, que de repente viven de la liquidez, pero aparte el IVA, ¿no? O sea, dices, híjole, se están financiando con el IVA, o la liquidez con la que están operando es el IVA, o de repente dicen, oye, fíjate que estoy viviendo de la rentabilidad, pero porque justamente hay gastos que no estoy ejecutando, que realmente sí deberían de existir, o peor aún, ¿no? El ejemplo que decíamos de, oye, pues como nosotros somos el dueño, pues entonces yo me pago un sueldo estratosférico, le meto un montón de gastos como si fuera mi cartera y el día de mañana pues la empresa está sufriendo financieramente hablando porque tiene que enfrentar compromisos que ni siquiera tienen que ver con el giro o con la actividad, ¿no? Entonces sí es fundamental ese análisis. Han quebrado empresas por estos temas. Y que son rentables, que son negocios. Que lo veremos en el siguiente capítulo. Yo creo que aquí la clave y lo importante es conocer muy bien esa parte financiera. No solamente ver un lado de la moneda y solamente decir, es que en la cuenta yo siempre tengo dinero y veo mucho dinero. A lo mejor y analizar un poco más si de verdad, aunque una empresa tenga mucho flujo, que era la parte de liquidez que hablaba Diego,
puede ser no rentable. Entonces, es analizar muy bien esa parte y darle ese sentido de realidad. Y también empaparnos mucho de temas que son importantes, como todas las obligaciones fiscales que tiene una empresa, ¿no? Que a veces dejamos de lado, a veces cobramos en la cuenta dinero, que una parte es IVA. O retenciones. Sí. Que yo veo mucho flujo en la cuenta, pero no estoy planeando un poquito a futuro de decir, pero es que de lo que hay en la cuenta, debo tanto del IVA que he cobrado y debo las retenciones que tengo y me va a llegar el 17 del siguiente mes y las tengo que pagar. Entonces tengo que considerar cosas, pues como para también tener la visión un poquito más adelante de lo que es un negocio, ¿no? Y poderlo llevar pues de una buena manera. O sea, considerar todos los panoramas para que se puedan tomar las decisiones correctas. Creo que esa es la clave de toda esta parte. Sí, y si pueden tener esa asesoría que mezcla un poco esta visión entre fiscal y financiero, porque, por ejemplo, ya vi que por ejemplo, en la decisión que a veces es una de las preguntas más comunes, ¿no? Que dicen, oye, ¿qué me conviene más? ¿Comprar un coche o arrendarlo? Y así, sí, y entonces hay un montón de preguntas que puede haber que parecieran solo fiscales, pero al final son el impacto financieras. Es financiero. Así, o sea, y aplica así para un montón de cosas. Y fíjate, complementando lo que dices, el beneficio es fiscal, pero la afectación es financiera. No dices, fiscalmente te conviene, pero financieramente hablando te afecta. El flujo te va a costar más. Entonces, es evaluar, ¿no? Es evaluar y medir esa parte, ¿no? El mundo financiero es bien interesante. Creo que lo hemos dicho en varios programas. Sí creemos que el día de mañana, si van a buscar un asesor, que sea un asesor en tema de impuestos y en tema contable, que entienda muy bien el tema financiero y que no solo se case con que su chamba es mandar la declaración y ahí está el pago de IVA, sino que también entienda el contexto. Créanme que si tú eres el empresario, el profesionista o quien sea que nos esté viendo, vas a ver una gran diferencia si tu asesor de impuestos tiene conocimiento financiero a que si no lo tiene, porque te va a permitir que veas el negocio desde otro lado y es súper valioso para que las empresas puedan perdurar. Créanme que para nosotros ha sido bien difícil ver negocios que son muy rentables que tienen que cerrar. Y por otro lado, negocios que tienen un montón de liquidez que también tienen que cerrar. Y es por un tema de no ver los dos aspectos, ¿no? O pasivos mal manejados, Pasivos ¿no? mal manejados. Tasas de intereses muy altos, que aunque el negocio es rentable, ya con la situación en la que están y los intereses que traen, pues ya no es viable, ¿no? O sea, hay un término ahí que es el famosísimo EBITDA, ¿no? Que el EBITDA es la utilidad operativa. Hay negocios que en la utilidad operativa son bien rentables, pero cuando ya les metes el costo financiero y el costo fiscal, bye, ¿no? Entonces, entender las dos cosas es lo que te permite identificar dónde está la oportunidad y dónde puedes apretar tuercas para que esta utilidad que sí te está generando el negocio no se diluya en el costo financiero y no se diluya en los impuestos. Pero bueno, creo que planear, hay mucho que podríamos platicar de este tema y nos encanta, pero ya vimos. Síganos, la neta. Creo que después hablaremos de este tema que también, como se puedan dar cuenta, nos gusta mucho, nos apasiona. ¿Sabes qué? Podríamos hablar Voy a tomar una foto de lo que nos ponen aquí de créditos buenos, créditos malos. Claro, cosas, claro. Porque tampoco es malo de ver. Simplemente saber cómo deber y cuánto puedo, mi capacidad y muchas cosas, ¿no? Que entran también dentro. Cómo manejar bien las tarjetas de crédito. ¿Cómo manejar bien mi deuda? Lo vamos a hacer para el siguiente programa. Creo que es esa. Ese puede estar muy bueno. Bien, oigan, pues muchas gracias. Gracias, suscríbanse, síganos en todas las redes, métanse a la página, nos vemos en el siguiente capítulo. Yes. Cuídense mucho. Mi primer contador, tu podcast. Bye. Esto fue Mi Primer Contador, tu podcast. Te invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook.